Muy bien, el día de hoy vamos a platicar sobre el proceso adiabático. Es el último de los procesos especiales que vamos a discutir previo a hablar de los ciclos termodinámicos, que pues es digamos, la conclusión de todo este tema como aplicación de la primera ley de la termodinámica. Bien, lo primero que debemos saber sobre un proceso adiabático es que, al igual que los anteriores, posee una restricción o una característica. El proceso adiabático es un proceso en el cual la transferencia de calor es cero. Es decir, es un proceso aislado en el cual no hay intercambio de calor entre el sistema y los alrededores. Entonces, esta normalmente se refiere a un proceso que le llamamos una expansión o una compresión súbita. Esto se dice así porque el proceso adiabático realmente es muy difícil de conseguir en la realidad. Entonces, la mejor aproximación del proceso adiabático es cuando este se realiza de una manera muy rápida, de tal manera que no hay tiempo para que ocurra una transferencia de calor apreciable, ¿no? Digamos, si hacemos un proceso un poco más lento, entonces le estamos dando tiempo para que exista esa transferencia de calor. Bueno, como en el caso anterior, vamos a hacer una representación en un diagrama PV de lo que es el proceso adiabático. Ok, entonces en este caso vamos a representar dos curvas isotermas debido a que en el caso del proceso adiabático, pues el calor, debido a que, al que la transferencia de calor es igual a cero, entonces pues hay un cambio en la temperatura. Ok, otra cosa importante a decir sobre el proceso adiabático es que ni la presión, ni el volumen, ni la temperatura se mantienen constantes. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un proceso de este tipo, entonces, pues no podemos utilizar ninguna de las relaciones anteriores de los procesos, porque particularmente no puedo usar esta relación. Bueno, sí la puedo utilizar realmente. Lo que pasa es que tiene muchas incógnitas, ¿no? Que la presión por el volumen entre la temperatura 1 es igual a presión 2, temperatura 2, ¿no? En el caso del proceso isotérmico, nosotros cancelábamos los denominadores de esta ecuación. En el caso del isobárico, cancelábamos las presiones, y en el isocórico cancelábamos los volúmenes. Entonces, pues la ecuación se quedaba mucho más simple. Entonces, nosotros el día de hoy estamos interesados en calcular ecuaciones propias para el proceso adiabático, o sea, relaciones de estado entre el proceso adiabático. Entonces, ese es uno de los objetivos. Ese va a ser el primer objetivo de la clase de hoy, que son las relaciones de estado. Relaciones de estado, voy a poner un poco más abajo. Estos son los objetivos de hoy, ¿no? Deducir las ecuaciones de estado y encontrar una expresión para el trabajo. Porque pues la transferencia de calor ya sabemos que es cero, y como consecuencia entonces directamente ya podré encontrar el cambio en energía interna con el trabajo. Entonces esos son los dos objetivos de la clase: deducir las ecuaciones o las relaciones de estado y encontrar una expresión para el trabajo. Bueno, entonces, ¿cuál es la característica? Voy a representar aquí una expansión adiabática, ¿no? Es decir, voy a pasar de un estado 1 a un estado 2, y la característica es que ese proceso se da mediante una curva en el diagrama PV.
la curva en el diagrama P. Entonces, eso quiere decir que yo voy a pasar de una presión 1 y un volumen 1 a una presión 2 y un volumen 2, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí voy a tener una temperatura inicial, que la temperatura inicial va a ser más alta que la temperatura final, porque estoy pasando una isoterma de mayor temperatura a una menor temperatura. Entonces voy a tener T más un delta T, que va a ser la diferencia que hay entre las dos temperaturas, ¿no? Entonces, aquí viene la primera consecuencia importante del proceso adiabático, y es que una expansión adiabática implica una disminución en la temperatura. Y por el contrario, una compresión adiabática implica un aumento en la temperatura. Y bueno, como ya andamos buscando el trabajo, entonces pues puedo ver directamente aquí en la ecuación, que es en la gráfica, que es esta área, ¿no? Esta área bajo la curva, pues es el trabajo que andamos buscando. Ok, como ven es una curva, así que no puedo utilizar la ecuación o no puedo usar la relación de una figura geométrica para poder encontrar el área que hay. Y además es complicado dar una expresión de la presión en términos del volumen para poder tener, por lo tanto, o para poder integrar, ¿verdad? Entonces hay muchas variables involucradas, entonces implica que lo hagamos de otra manera. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la deducción de las relaciones? Primero. Entonces, las relaciones de estado, lo primero que debemos recordar es que si la transferencia de calor es igual a cero, entonces, como consecuencia, la primera ley de la termodinámica me dice que Q es igual a Q menos trabajo, cambio en energía interna. Entonces, quiere decir que el cambio en energía interna es el negativo del trabajo según la convención de signo que nosotros utilizamos para escribir esta ecuación. Así que, así como lo representé en el gráfico PV, ese cambio en la energía interna se va a representar como un diferencial y me quedaría escrita así, forma diferencial, ¿verdad? Es el cambio en la energía interna debido a la expansión o a una compresión también. Bien, entonces de aquí nosotros vamos a recordar dos ecuaciones. Tenemos la primera, que es, esto lo dedujimos en la clase de ayer, que para todo proceso que involucre un gas ideal, entonces el cambio en energía interna es igual a N CB delta T. Y teníamos que el trabajo era la integral de la presión por el diferencial de volumen. Por lo tanto, la ecuación anterior, escrita en forma diferencial, sería N CB diferencial de T menos la presión por el diferencial de volumen, sustituyendo a las dos ecuaciones anteriores. Muy bien, otra cosa que voy a hacer aquí es escribir la presión en términos de, o a partir de la ecuación de estado. La presión es nRT entre el volumen. Entonces, por lo tanto, esta última ecuación se puede escribir como NCB delta T menos nRT diferencial de volumen entre volumen. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer una separación de variables, que voy a hacer una integración. Entonces, para hacer esa integración, voy a hacer una separación de variables, es decir, voy a poner juntas a las variables de temperatura con las de volumen, ¿no? Que son las que voy a integrar. Entonces, reordenando estos términos, me va a quedar aquí en el primero diferencial de temperatura
entre temperatura, igual a menos NR dividido entre NCB, diferencial de volumen entre volumen. Solo estoy mandando a multiplicar y a dividir con el objetivo de separar términos. Se me cancela aquí el número de moles y voy a mandar a restar el término del lado derecho. Voy a mandar a sumar al lado izquierdo. Entonces me quedaría R sobre CB, diferencial de volumen entre volumen, igual a 0. Muy bien, entonces me aparece ese cociente, está ahí. Voy a averiguar qué es ese cociente, recordando dos relaciones, que CP era CB más R, esta la encontramos cuando dedujimos la capacidad calorífica molar a presión constante, encontramos esta relación, y además encontramos que gamma, esa es otra de las ecuaciones que tenemos, que gamma es el cociente de las capacidades caloríficas. Entonces, eso quiere decir que si yo divido R entre CB, esto es lo mismo que tenga CP menos CB, esto de la primera ecuación. Y entonces, pues aquí lo que me va a quedar es un gamma menos 1, que me queda CP entre CB menos CB entre CB, que es 1. Así que la ecuación anterior se puede escribir como diferencial de temperatura entre temperatura más la resta de gamma, la razón de las capacidades caloríficas, menos 1 por el diferencial de volumen entre volumen igual a 0. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer, como ya les había adelantado, es integrar esta ecuación. Entonces, integrando esta ecuación, me va a quedar el primer término, diferencial de t entre t, que es el logaritmo natural de t, más una constante, gamma menos 1, logaritmo natural de volumen, igual a una constante, que proviene de la integración. Ok, entonces ahora voy a hacer uso de las propiedades de los logaritmos naturales para poder simplificar esta ecuación. Recuerde que lo que ando buscando son las relaciones de estado, ¿no? Las relaciones de estado, voy a mostrar el resumen de las últimas clases. Las relaciones de estado son estas que están marcadas aquí al final de cada una. P por B constante para el isotérmico, volumen entre temperatura constante para isobárico y presión entre temperatura igual constante para isocórico. Entonces ando buscando algo similar. Si se fijan, en cada una hay una pareja de variables de estado, presión, volumen, presión, temperatura, etcétera, ¿no? Entonces eso mismo ando haciendo aquí. Estoy buscando eso. Y si se fijan, ya me apareció esa constante que hasta allá. Entonces voy a simplificar. Muy bien, entonces para simplificar, uso primero la propiedad del logaritmo. Queda el logaritmo natural del volumen gamma menos 1 como exponente igual a una constante. Después uso la propiedad del producto, entonces me queda el logaritmo natural de temperatura por volumen gamma menos 1 igual a una constante, ¿no? Y finalmente, pues saco el exponencial a ambos lados. Y el exponencial de una constante, pues sigue siendo una constante. Entonces, la relación final es T por B a la gamma menos 1 igual constante. Entonces ahí tengo una relación de estado para adiabático. Son 3 en realidad, son 3. Entonces, porque puedo tener 3 combinaciones diferentes, ¿verdad? Así como vi allá en los procesos anteriores. ¿Por qué puedo tener 3 combinaciones diferentes? Porque en el proceso adiabático
no se mantiene constante ninguna de las variables de estado. Así que voy a tener presión, volumen, temperatura en el estado 1 y presión, volumen, temperatura en el estado 2 diferentes. Entonces eso quiere decir que puedo tener combinaciones de parejas de variables. Entonces en este caso tengo la temperatura, tengo el volumen. Puedo calcular, por ejemplo, la pareja presión-volumen. Entonces yo voy a mostrar cómo hacer esa deducción. Aquí simplemente tomo la relación que tengo anteriormente. Esta relación, si ustedes se acuerdan, se aplica de esta manera. Solamente la escribo así, como una igualdad, igual que en las otras relaciones anteriores. Y ahora, como yo quiero escribir una relación de presión-volumen, entonces me tengo que deshacer de la temperatura. ¿Cómo me deshago de la temperatura? A partir de la ecuación de estado. De la ecuación de estado me dice que la temperatura es igual a la presión por el volumen entre NR. Sustituyo donde está la temperatura, justamente eso, presión 1, volumen 1, entre NR, y aquí volumen 1, gamma menos 1. Presión 2, volumen 2, NR, volumen 2, gamma menos 1. Entonces de aquí puedo notar que se me cancelan el NR y además que pues me queda volumen 1 por volumen 1 a la gamma menos 1. Esto es, usando la propiedad de los exponentes, volumen 1 a la gamma. Sumo los exponentes y me queda volumen 1 a la gamma. Entonces, finalmente, pues lo que me queda es la presión 1 por el volumen 1 a la gamma es igual a la presión 2 por el volumen 2 a la gamma. Entonces, la ecuación final, ya la voy a escribir acá, es igual a presión por volumen a la gamma igual constante. Y así, de la misma manera, puedo hacer la otra pareja que me hace falta, que es la pareja de presión-temperatura. Entonces, los invito a que ustedes hagan un procedimiento similar. De hecho, pueden mandarlo ahí en el grupo si gustan para que lo comparemos y lo revisemos, donde ustedes hagan una deducción similar a esta. Lo que tendrían que hacer nada más es, en la ecuación de temperatura-volumen, sustituir el volumen a partir de la ecuación de estado en términos de la presión. Entonces ya quedaría una ecuación, algo como esta. Tiene un poquito más de exponentes, pero el procedimiento es el mismo. Bueno, entonces, primer objetivo cumplido. Tengo las relaciones de estado. Ya, ahora me falta la ecuación del trabajo. Entonces, para el trabajo, voy a hacer lo siguiente. Recuerdo que el trabajo se puede calcular como el negativo en el cambio en energía interna. Pero nosotros en la clase anterior encontramos que el cambio en energía interna se calcula como NCB delta T. Voy a introducir ese signo menos que tengo ahí dentro de la diferencia de temperatura. Entonces lo que me va a quedar es NCB temperatura 1 menos temperatura 2. O sea, el signo menos lo meto dentro del diferencial de temperatura y eso me invierte la resta. Ok, entonces con esto voy a utilizar la ecuación de estado. La ecuación de estado sería presión por volumen es igual a nRT. Si se fijan, yo aquí tengo la multiplicación entre N y T. Entonces eso quiere decir que de la ecuación de estado se ve que la multiplicación de N y T
es la presión por el volumen entre R. Entonces puedo sustituir eso en cada uno de los términos del trabajo y me va a quedar CB como factor común y me va a quedar la resta de la presión 1 por el volumen 1 entre R menos presión 2 por volumen 2 entre R. Saco de factor común el R y me queda CB sobre R. Presión 1, volumen 1, menos presión 2, volumen 2. Pero CB sobre R, yo ya lo había encontrado antes. Tengo anotado por aquí arriba. Aquí está. Tengo aquí R entre CB. Y eso es gamma menos 1. Y como aquí tengo el recíproco, entonces sería al contrario, ¿no? Sería el trabajo es igual a presión 1, volumen 1, menos presión 2, volumen 2, entre gamma menos 1. Y esa es la ecuación del trabajo para un proceso adiabático. Normalmente, pues bueno, quizás un poco por comodidad, uno a veces lo escribe de una manera diferente. Podría escribir factorizando un signo y decir esto es igual a la diferencia de el producto presión por volumen. Entonces, en lugar de escribir presión por volumen 1 menos presión por volumen 2, ahora escribo presión por volumen 2 menos presión por volumen 1. Eso implica un signo menos. Lo factorizo y entonces me va a quedar el cambio en el producto presión-volumen 1 menos gamma. Es una forma más compacta de escribirla. Hay que tener cuidado con el signo en el denominador y no confundirla. Bueno, entonces ahí están cumplidos los dos objetivos de la clase de hoy y ya tengo entonces el panorama completo del proceso adiabático. Así como lo dije antes, para los otros procesos, ¿cuál es la restricción? Que el calor es igual a 0. Ok. Si el calor es igual a 0, entonces el cambio en energía interna es igual al negativo del trabajo. ¿Y el trabajo cómo se calcula? Pues hay dos maneras de calcular. Una es mediante esta relación de acá, esta de acá, o mediante esta de acá. Que esta es una forma indirecta, pues, porque es la relación para calcular el cambio en energía interna. Pero la consecuencia de la primera ley de la termodinámica es que el trabajo es igual al negativo del cambio interno. Pero también fui capaz de poder dar una expresión para el trabajo en términos de variables de estado, en este caso. Y vea que está ahí involucrado el gamma, lo cual quiere decir que va a ser diferente dependiendo del tipo de gas que es, si es un gas monoatómico o un gas diatómico. Muy bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta en este momento antes de pasar a resolver un problema. ¿Quedó claro esta deducción de las ecuaciones? Sí, Le. Gracias por contestar. Muy bien, entonces vamos a resolver un problema del texto de Resnick. Entonces, pues bueno, aquí está el enunciado, ¿no? Es el problema 2343 y me dice que un gas ocupa un volumen de 4.33 litros a una presión de 1.17 atmósferas y una temperatura de 310 Kelvin. Se le comprime adiabáticamente a un volumen de 106 litros.
determine la presión final, la temperatura final y el trabajo. Y asuma que gamma es igual a 1.4. Entonces, ese es un gas que probablemente, bueno, no probablemente, es un gas diatómico y además está sometido a una compresión adiabática. Entonces vamos a primero a realizar un gráfico PV para representar el proceso. Dos curvas adiabáticas, dos curvas isotermas, perdón, curvas isotermas. Tengo la temperatura en A, que sería la de la isoterma de menor temperatura, porque recuerde que va a haber una compresión y en una compresión adiabática la temperatura aumenta. Y voy a tener otra curva que va a representar la temperatura final. Entonces esta va a ser la temperatura en el estado B. Esta va a ser la del estado A. Voy a poner estado A, 310 Kelvin. Bien, entonces la temperatura en B no la conozco. Y es una compresión. Entonces voy a tener por acá el estado A y por acá el estado B. Entonces recuerde que es una curva o una línea recta. Y aquí tendría el volumen en A. El volumen en A me dice que es de 4.33. Así que aquí estoy representando en litros. Y el volumen en B es de 1.06. La presión en A es de 1.17 atmósferas. Y la temperatura y la presión en B, pues no la conozco. Entonces aquí estoy representando esto en atmósferas. Muy bien, entonces ese es el diagrama PV del proceso. Es una compresión adiabática, la temperatura aumenta y por lo tanto, entonces voy a resolver primero el inciso A. El inciso A me dice que determine cuál es la presión final del gas. Entonces, en este caso, lo que debo de hacer es usar las relaciones de estado. Yo encontré dos, temperatura-volumen y presión-volumen. En este caso, la que más me conviene es la de presión-volumen por los datos que tengo. Y yo tengo datos de volumen y tengo datos de presión, ¿no? Y ando buscando otra presión. Entonces, para el proceso adiabático, yo sé que la presión por el volumen a la gamma es una constante, lo cual quiere decir que la presión del estado A por el volumen del estado A es igual a la presión del estado B por el volumen del estado B a la gamma. Entonces puedo despejar esta ecuación para la presión del estado B. Me va a quedar la presión del estado A por el volumen de A entre el volumen de B. Tienen en común el exponente gamma, ¿no? Entonces ahora solo se trata de que sustituya que la presión en B es la presión en A, que es 1.17 atmósferas, por la relación de volúmenes, que sería 4.33 litros entre 1.06 litros, elevado a la gamma, y gamma es 1.4. A ver si me ayudan con ese cálculo. Ocho punto cuatro. 8.4. Muy bien, gracias.
8.4 atmósferas. Entonces ahí tengo mi primera respuesta. Como ven, ando buscando variables de estado, ¿no? Para variables de estado, entonces el proceso adiabático tiene sus propias relaciones de estado, que en este caso utilicé P por B a la gamma igual constante. Muy bien, ese es el inciso A. Ahora revisemos el inciso B. El inciso B me pide que calcule la temperatura final. Entonces ahora voy a utilizar la otra relación de estado. Aquí involucra la temperatura. Podría usar la tercera que les dejé ahí de tarea que ustedes la hagan, ¿verdad? Porque está relacionando la temperatura y la presión, pero ya que tengo aquí directamente en los apuntes, esta pues la vamos a utilizar. Entonces esta relación me dice que la temperatura por el volumen elevado a la gamma menos 1 es constante. Eso se puede escribir como la temperatura del estado A por el volumen del estado A es elevado a la gamma menos 1 es igual a la temperatura del estado B, volumen del estado B a la gamma menos 1. Entonces puedo despejar de aquí para la temperatura en B. La temperatura en B será la temperatura en A, volumen en A entre volumen en B elevado a la gamma menos 1. Y la temperatura en A era de 310 Kelvin. Y la relación de volúmenes sería 4.33 litros entre 1.06 litros a la 0.4, que es gamma menos 1, 1.4 menos 1. Muy bien, ¿cuánto da esto? $544.3. 544.3, muchas gracias. Ok, entonces ya tenemos la temperatura y con eso pues ya tenemos las 6 variables de estado involucradas, ¿no? Ya tenemos las 3 variables del estado A, la presión, temperatura y volumen. Lo mismo para el estado B, presión, temperatura y volumen. Y lo que usted puede probar, o sea, es el objetivo del ejercicio, es que ninguna de las 3 variables en el proceso adiabático se mantiene constante. Entonces, en una compresión adiabática, la temperatura aumenta y también la presión aumenta. Esa es la consecuencia. Ok, entonces el inciso C me pide que determine cuánto trabajo fue efectuado sobre el gas. Voy a usar la relación de trabajo que ya deduje antes. El trabajo es igual al producto o al cambio en el producto de presión-volumen entre 1 menos gamma. En otras palabras, presión 2, volumen 2, menos presión 1, volumen 1, entre 1 menos gamma. Pero yo voy a necesitar que esto esté en joules, y tengo la presión y tengo el volumen lo tengo en atmósferas y en litros. Entonces voy a hacer eso aparte, ¿no? Voy a hacer las conversiones. La presión de A es 101.17 atmósferas y en una atmósfera hay 1.013 por 10 a la 5 pascales. ¿Cuánto da eso?
¿Cuánto da esa presión? Es la presión 1. $118,521. 118.521. 21. Cerrado, Sí, sí. pascales. Ok. Ahora hago lo mismo para la presión 2. ¿Cuánto da? Solo cambie 8.4 por 1.013 por 10 a la 5. 850.920. 850.920. ¿Sí? Sí, sí. Ok, gracias. Ahora vamos a hacer la conversión de los volúmenes. Tengo 1.06 litros. Y yo sé que en un metro cúbico hay 1000 litros. Entonces esto es 1.06 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y lo mismo con el segundo, 4.33 litros, metro cúbico, 1000 litros, 4.33 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces ahora sí ya sustituimos. Y entonces vamos a tener que el trabajo es igual a la presión 2, que es 850.920 pascales por el volumen 2, que es 4.33 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Uf, esto no me va a dar el espacio aquí. Voy a ver si lo hago más pequeño mejor. Ok, y menos la otra presión, que son 118.521 pascales por 1.06 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Listo. Todo esto dividido entre 1 menos gamma. Entonces sería, gamma es 1.4, entonces sería 0.4. Muy bien. Entonces, ayúdenme con ese cálculo para encontrar el trabajo. No iba multiplicado por menos 1. Por Por menos 1. menos 1. ¿A dónde? Es que no era presión 1 por volumen 1 menos presión 2 por volumen 2. A ver, aquí lo tenemos. Presión 2 por volumen 2 menos presión 1 por volumen 1, sí. No, es que usted dijo, cuando dio la del trabajo antes, dijo que era presión 1 por volumen 1 menos presión 2 por volumen 2. Ah, sí, sí, Ah, sí. Sí, 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 es que les dije que se puede escribir así o se puede escribir como un delta también, factorizando el signo menos. no sé. Sí, había Entonces nosotros visto. usamos esta ecuación. Da lo mismo, da lo mismo. ¿Cuánto da el trabajo? 8.897.1. 8.000. ¿Por qué tanta diferencia? No, 8.000 no puede ser. Revise bien los cálculos. El 0.4 no es negativo. Um, Vamos a ver, porque es uno. Sí, sí es negativo. Tiene razón. Gracias.
Sí, es negativo. Porque es 1 menos gamma, ¿no? Y gamma es 1.4. Sí, sí, así es. No, revise bien los cálculos. Tiene que salir, primero tiene que salir un valor negativo y anda cerca de los 960, cerca. Hay que hacer eso. Sí, ¿verdad? Eso da. Entonces, a lo mejor hay un problema en las conversiones. Hay que chequear estas conversiones. Sí, ahí debe haber un problema en las conversiones. 1.17 por 1.013, 5. Ajá. 8.4. Ajá. Sí. 1.6 por 10 a la menos 3 y 4.3. No, pues está bien, ¿no? También las conversiones. Qué raro. Qué raro. Es que con la otra sección lo hicimos haciendo la conversión directa. Y daba menos 969.3. Pero a lo mejor hay algún error porque aquí no veo ningún problema realmente. Bueno, no importa. Esos son cálculos que los podemos chequear luego. Listo, entonces el trabajo sería menos 8.897.1 joules. Entonces, eso coincide con lo que nosotros esperamos. Coincide con lo que esperamos porque es una compresión. Y recuerde que en una compresión el trabajo es efectuado sobre el gas. Trabajo efectuado sobre el gas. Y pues bueno, en este caso, esa es la convención de signo que nosotros estamos utilizando. Recuerde, si llega a utilizar otro libro para resolver problemas, pues tenga cuidado a la hora de usar la convención de signo. No es que va a salir malo el problema, ¿verdad? Pero por ejemplo, si usted usara la convención de signo del Resnick en este problema, la respuesta sería positiva, porque aquí, en esta ecuación de la primera ley de la termodinámica, pues usted no tendría ese signo menos, ¿verdad? Porque para la convención de signo contraria, el cambio en energía interna es igual al calor más el trabajo, ¿no? Entonces no quedaría trabajo igual a menos el cambio en energía interna, sino trabajo igual al cambio en energía interna. Muy bien, entonces, bueno, de eso se trata, lo que vamos a hablar hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Habría que chequear bien eso de los cálculos, a ver si no fallamos en algo, ¿verdad? Lo pueden hacer luego en su casa despacio, pero no sé si hay alguna consulta. Todo bien. Puede ubicarse en la última parte para tomarle captura y verificar los datos al final. ¿Ok? Sí, claro, claro. Ahí está. Hay que chequearlos, ¿no? Bueno, no lo puedo hacer más pequeño, pero pues, ahí está, ¿no? Y esta es la respuesta que nos da. Bueno, parece que está bien, ¿no? Hay que chequearlo. Bueno, si dan los cálculos estamos bien. Tal vez en la otra sección más bien fue donde hubo un error. Bueno, para cerrar la clase de hoy,
vamos a ver una comparación en un simulador de el gráfico del proceso adiabático con el proceso isotérmico. En la práctica, cuando nosotros estamos resolviendo problemas, problema como el que acabo de hacer, pues no hay ninguna dificultad porque ya directamente se dice en el enunciado que el proceso es adiabático. Pero muchas veces se suele confundir al proceso adiabático con el proceso isotérmico porque ambos se representan mediante una curva. Entonces, en esa curva, en la curva de presión, volumen, la diferencia está en que una es más pronunciada que otra. La curva del proceso adiabático es una curva más inclinada que la del proceso isotérmico. Ahora, si nosotros somos capaces de escribir o de dibujar las isotermas en el gráfico, pues es muy fácil distinguirlo, ¿no? Porque así como este simulador, a mí me permite, por ejemplo, ver la diferencia entre el proceso isotérmico y adiabático, tanto en compresión o en expansión. Entonces vea que si yo hago un proceso isotérmico, entonces este se va a realizar exactamente sobre una isoterma. Mientras que si yo hago una compresión adiabática, esta va a realizar un cambio de temperatura, o sea, va a haber un salto de una isoterma a otra. Y lo mismo se puede notar cuando nosotros hacemos una expansión, ya sea isotérmica o adiabática. El isotérmico, la temperatura constante sobre una isoterma, y en el caso adiabático, pues hay un salto de isoterma. Entonces lo que usted puede ver es que sí, efectivamente los dos se representan como una curva en el gráfico PV, pero la curva del proceso adiabático es más inclinada. Y la característica que tiene, pues, es que la compresión adiabática implica un aumento en la temperatura y la expansión adiabática implica una disminución en la temperatura. Entonces, así se pueden distinguir en la práctica, ¿no? Y bueno, la diferencia sustancial también está entre uno y el otro en que hay un intercambio de calor en el proceso isotérmico y en el proceso adiabático no hay intercambio de calor. La energía interna en el proceso isotérmico es constante y en el proceso adiabático es igual al trabajo, o sea, es decir, cambia. Bueno, entonces eso quería mostrar con este simulador para que usted pueda identificar las diferencias entre el proceso isotérmico y adiabático. En el grupo de Telegram les mandé un archivo en PDF antes de que empezara la clase, donde está el resumen de todos los procesos que hemos visto hasta ahora. Están los procesos, el proceso isotérmico, el proceso adiabático, el proceso isocórico, proceso isobárico, para que ustedes lo tengan como un recurso a la hora de resolver los problemas. Entonces, necesito que ese archivo lo tengan a mano en la clase de mañana, porque mañana vamos a ver la aplicación, digamos, más importante de los procesos termodinámicos, que es componerlos o usarlos de forma simultánea para formar un ciclo. El ciclo termodinámico es un proceso en el cual yo voy a seguir varios procesos de tal manera que el estado inicial va a ser el mismo estado final. Entonces yo voy a hacer un proceso isotérmico, un proceso adiabático y después voy a hacer otro proceso y así, solo por dar ejemplos. Y voy a volver otra vez al estado inicial. Entonces voy a componer todos los procesos termodinámicos para formar el ciclo y necesito manejar todas las ecuaciones de cada uno de ellos, es decir, cómo cambian las variables de estado y cómo cambian las variables energéticas. Entonces, esa tabla que les acabo de mandar es una tabla resumen, donde está la representación gráfica en el diagrama PV y además aparecen las consecuencias, las restricciones, aparece también la primera ley de la termodinámica,
y las ecuaciones para las variables de estado. Entonces, ténganlo a mano, les va a ser muy útil para que resuelvan problemas. Y pues bueno, de eso estaríamos hablando el día de mañana, ¿no? Entonces, bueno, por hoy es todo, menos que ustedes tengan algún comentario, alguna pregunta. Si no, pues estaríamos cerrando aquí. Nos encontramos el día de mañana y pues que tengan una feliz tarde. Cuídense mucho. Gracias, feliz tarde. Gracias, ingeniero. Feliz tarde.